compañero, buenas noches. ¿Qué dice Edwin? ¿Cómo le va? Buenas noches. A todos buenas noches también de nuevo. Ya estamos grabando, así que ya puede Jorge Luis también prender y Zulma la cámara. Eh, lo que el día de ayer vimos fue un tema diferente a los que hemos visto antes. Hicimos unos pequeños ejercicios también, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién quiere lanzarse unos dos puntitos para el lanzamiento de resumir lo que vimos la clase pasada? Yo Darío dice, quiero decir algo. ¿O no? No me oyó el Darío. O se hizo que no me oyó también. Ingeniero, buenas noches. Hola Marlene, ¿cómo le va? Alguien que quiera, sin necesidad de decirle. Ingeniero, lo que ya estábamos mirando era, o sea, cómo comprobar en la tabla los valores Z, cuando tenemos los valores bajo la curva, tenemos negativos, cuando tenemos positivos también, y de ahí nos pasamos un poco a los temas de cómo comprobar o cómo se hace un muestreo de una población, cómo se toma una muestra, para qué nos sirve, que estudiar la muestra sería menos costosa que estudiar toda la población, como también estudiar una muestra nos ayuda a comparar, se podría decir datos, puede ser con el año anterior, por ejemplo, qué porcentaje ha habido, si ha habido mayor o si ha habido menos porcentaje. Eso de lo que pudimos ver ayer. Súper bien, muy bien, perfecto, Zulma, dos puntitos. Pero quisiera tal vez que alguien más se gane, pero colocando algunos otros detalles que vimos de lo de ayer. Ayer, ¿cómo se llamaba los ejercicios que volvimos a hacer? ¿De qué estábamos hablando? ¿Cómo se llamaba el título global en este caso, lo que se llama esa variabilidad, sí, o lo que también se denomina esa tipificación, sí? Lo que justo dijo Zulma es eso, ¿no? ¿Cómo se llamaba el capítulo global? Jorge Luis, algo iba a decir. Lo estaba viendo ayer, creo que era el muestreo, parece. Sí, el muestreo es otra parte, claro, está Ya. bien, pero esa es la parte que adicional. Pero antes de eso vimos unos ejercicios, que es lo que Zulma estaba hablando, sobre la tabla de la Z, ¿correcto? ¿Cómo se llama eso? Tipificar. Correcto, tipificar, o se llama puntuaciones tipificadas. Sí, muy bien, este puntito. Eh, las puntuaciones tipificadas que nosotros vimos, ¿para qué sirven? Ya nos dijo un poco Zulma también, pero ¿quién quiere ganarse por ahí alguito? Para calcular las probabilidades. Correcto, perfecto, Marlene. Punto para Marlene. Es efectivamente para calcular las probabilidades que existen dentro de una curva que le llamamos distribución normal, o que normalmente todos tenemos en la naturaleza, una distribución como la que vimos en forma de campana, donde desde menos infinito a más infinito va creciendo y se tiene, ¿no es cierto?, un promedio que es la media. Entonces alrededor de eso va cayendo como un cabello, ¿cierto? La parte de lo que son la distribución normal. Entonces ahí dentro de esa distribución normal está la probabilidad, y efectivamente, como Marlene dijo, nosotros el día de ayer vimos que si nosotros tenemos un Z específico en un valor, ¿sí? O sea, perdón, el valor hasta cierto punto, desde el 0 para la derecha o desde el 0 para la izquierda, se calcula el valor de Z. Y Z, ¿qué pasó a ser? Pasa a ser lo que dijo Marlene, la probabilidad. Cuando teníamos debajo de la curva era, si es que teníamos hacia el lado derecho, era todo el valor de 1 menos todo el lado izquierdo. Y asimismo, si es que teníamos entre 0 y ese valor, calculábamos solo ese pedacito, le sumábamos el 0.5 del lado izquierdo
y calculábamos lo que necesitábamos, ¿cierto? Eso todos lo entendieron, les repetí algunas vesitas también. Y luego de eso sí pasamos al tema de muestreo. En el tema de muestreo, efectivamente también hay objetivos a los cuales para qué es necesario la puntuación tipificada. Para qué sirve? ¿Para qué nos serviría la puntuación tipificada como lo que hablamos el día de ayer? Perdón, ingeniero, si es que lo entiendo. Quiere decir que las puntuaciones tipificadas devuelven el número de desviaciones estándar, que la puntuación X se desvía, puede ser a la media. O sea, tiene muchísimo que ver porque cuando nosotros hacemos la desviación estándar, ¿no es cierto? Lo que estamos tratando es de cuánto yo estoy desviándome de la media. Eso es un hecho. Entonces, la desviación estándar calcula la desviación de todos los datos con respecto a la media. Si nos vamos más atrásito con respecto a la misma media, la variabilidad, ¿no es cierto? Que nosotros lo llamamos la varianza, ahí sumaba menos y más, ¿no es cierto? Y se podía inclusive compensar lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda, ¿sí? O hacia arriba y hacia abajo, como vimos los rectángulos. Entonces, cuando yo le elevo al cuadrado, quito todos esos signos y ya me sale la desviación estándar cuando yo saque esa raíz. Ahora, esa desviación es cuán lejos estoy respecto a la media. Mientras más grandota es la desviación estándar, significa que mis datos son mucho más dispersos, están mucho más extremos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo calculo la desviación estándar, si en el pedazo cerquita de donde es la media, ahí es en donde se están moviendo los más cercanos, los puntos más cercanos. Cuando yo tengo una desviación estándar demasiado grande, entonces la curva se me abre y se vuelve una curva, ¿se acuerdan? De plantónica. Es una más grande la curva, ¿no es cierto? Se me extiende. Entonces los datos se me abren con respecto a la parte de lo que es la media. Ahora, todo esto tenía una consecuencia cerquita, por eso primero vimos eso, la desviación estándar, luego vimos temas de kurtosis y sesgo. La kurtosis, ¿se acuerdan que es como elevarle la fórmula mismo se eleva a la cuarta, la desviación estándar? De ahí el sesgo era esa distancia entre ese dato con respecto a cuán lejos estoy también de la media. Y posteriormente a eso vimos la distribución normal, ¿no es cierto? Que es algo que era necesario y vital enseñarles porque ahí es en donde se concentran los datos. Ahí veíamos que la desviación estándar que dice José, cuando yo tengo una desviación estándar, ¿no es cierto? Llegaba casi al 65% de mi curva, de que los datos estaban dentro de esa parte. Cuando teníamos 2 sigma, se abría más. Y cuando teníamos 3 sigma, era casi el 99%. Entonces, fruto de eso, luego hicimos, o sea, luego pasamos a lo que vimos ayer, que José no estuvo, que en este caso es un análisis de los datos, ¿no? O sea, el análisis de los datos nos permite sacar un muestreo. Y en el muestreo yo puedo calcular errores, puedo calcular el tamaño de la muestra, puedo calcular también qué tanto soy creíble en el tema para que cuando yo tengo una muestra le traslade a la parte de la población y calcule el todo también de una específica característica que tenga de una muestra. ¿Sí? Entonces hasta ahí nos quedamos. Nos quedamos en diríamos, concepto o en todo lo que les estoy acabando de decir en este momento, donde lo que pudimos ver era algunas fórmulas, algunas formas de calcular el muestreo, que era probabilístico, no probabilístico, ¿no es cierto? Que teníamos un aleatorio simple y dentro de esos también un sistemático y pues, bola de nieve. Muchos de estos temas que les estoy hablando se conceptualizaron. No todos,
porque efectivamente nos faltó más tiempo para poderlo hablar. Ya. Entonces ahora vamos a hacer dos partes fundamentales. Una parte que va a sustentar un poco lo que hablamos el día de ayer, que es efectivamente lo que nos serviría para poder calcular una muestra, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el mismo curso o ya en temas más grandes, yo puedo sacar de la muestra que saque, ¿no es cierto? Del análisis que saque en una muestra, yo puedo proyectarme a la población. Quisiera por dos puntitos, que alguien me explique, ¿no es cierto? ¿Cómo o deme un ejemplo de cómo desde una muestra, ¿cierto? De tener una muestra, yo puedo proyectarme a calcular en la población un valor. ¿Quién me da, por ejemplo, un ejemplo de esto? Que es de lo que hablamos ayer, que sería un efecto práctico, total y absolutamente práctico, ¿no? Un ejemplo inclusive en lo que es o sea, agroecología, por ejemplo. Ese se ganaría 3 puntos. Profe, ahí se podría decir, por ejemplo, acá, A ver, en lo que es las rosas, ya, hacemos un muestreo en lo que es una contabilización para Valentín. ya, Estamos hablando de unos, casi un mes antes, ya ya, estamos viendo cuánto para ofrecer ya las ventas en Valentín. Cogemos, por ejemplo, tengo unas 50 camas de una variedad. ya, Entonces yo digo, voy a coger para hacer más certero lo que es ahí, coger unas 5 camas, contarle todo y luego multiplico por el resto y saco una cantidad. Mientras más camas te cojo al muestreo, la probabilidad de tener el error es menos. correcto. Bien. O sea, ahí mezcló el Franklin dos conceptos que, bueno, por todo lo que explicó, correcto, tiene sus puntos. Sí, bien, Franklin. Voy a hacer tal vez dos acotaciones en lo que dijo Franklin. La una es una proyección, es un presupuesto, ¿cierto? El presupuesto significa que yo estoy presuponiendo algo que voy a hacer al futuro. Ejemplo, lo que él dijo es en lo que es San Valentín o Valentín. Yo me proyecto que en febrero más o menos, ¿no es cierto? Voy a tener ventas mayores. ¿Por qué? Porque me van a pedir mucho más flores, me van a pedir mucho más rosas o de los tipos que haya de flores. Y en esas ventas que dice Franklin, normalmente es casi inclusive la venta de todo el año. Sí, es una venta muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que dice Franklin? Yo me traslado para atrás, ¿no? Y me proyecto para que en ese periodo de tiempo en donde van a necesitar más flores, yo voy a tener que producir y entregar y que tener listo todo para la venta. Ese presupuesto hace que muy más atrás, o sea que mucho más atrás, yo vea, ¿no es cierto? Como él dijo, cuántas camas yo voy a necesitar, cuánto del área superficial voy a tener que producir, cuánto voy a tener que cuidar para eso, pero eso tiene que ver en función de cómo van a venir los pedidos, porque inclusive en las plantaciones ya hacen una preventa de todo esto con mucha anterioridad a las diferentes partes del mundo, porque no solo en febrero es Valentín aquí, sino hay otras épocas del año que también necesitan muchas flores. Entonces tienen que ver cuándo son las épocas en donde más consume. Ejemplo, Rusia es un consumidor, Estados Unidos y los países europeos, muchos consumen rosas, consumen flores y por lo tanto eso me permite tener a mí hacia atrás de mi tiempo. Es decir, si yo voy a llegar a febrero del otro año, yo ya ahorita ya me estoy preparando. ¿Y cómo me estoy preparando? Efectivamente, puedo primero ver la demanda que voy a tener para yo ofertar cuánto voy a tener en los diferentes tipos, colores, modelos, etcétera. Y cómo también yo voy a ir haciendo lo que se llama lo que se llama, bueno, en un caso el blockchain o
también lo que se llama el supply chain management, que es toda la cadena de valor, desde cuando yo siembro o cuando yo compré la semilla, y de ahí toda la cadena de valor, que en este caso es hasta la entrega en el lugar en donde el cliente me pidió las flores. Entonces, eso que estoy hablando yo tiene mucho que ver más con un tema de proyección, ¿no es cierto? Entonces, sí tiene también algo cuando yo desde una muestra específica me proyecto para, estoy de acuerdo, sí hay, pero esto es un poco más en temas económicos, o sea, funciona también en temas económicos, que es decir, o sea, si yo tengo poblaciones grandes, yo con esas poblaciones puedo sacar muestras y esas muestras me pueden permitir proyectarme, sí, estoy de acuerdo, ahí sí. Pero había la otra parte que también decía Franklin, y es que, por ejemplo, ¿no es cierto? Él tiene dentro de su finca, tiene varias camas, en este caso, de la variedad que sea. Y él lo que va viendo dentro de eso, que eso les voy a tal vez a poner un ejemplo del mismo de Franklin. Dentro de esos ya están toditas las rosas, ¿no es cierto? Él dice, a ver, voy a escoger, supongamos que él tenga 50 camas, ¿ya? Y entonces viene su comprador y su comprador le dice, a ver, déjeme ver, o sea, qué es lo que me voy a llevar, etcétera, suponiendo, ¿no? Tal vez no sea el caso. Entonces él puede decir, inclusive el Franklin, o viene trayendo a alguien que le vea, o él mismo lo puede hacer con un control de calidad. Entonces dice, a ver, dentro de este grupo que aquí, a ver, a mí se me ocurrió, dice, a ver, la 1, la 5, la 10, la 15, la 20 y así. De 5 en 5 va diciendo, a ver, yo voy a escoger de estas, a ver, escójame, no sé, 2, 3, 5 flores de este tipo. Y entonces él les lleva al laboratorio, ¿no? Y en el laboratorio les analiza, ve su ancho, su largo, en este caso, su crecimiento. Y entonces él dice, ¿saben qué? Dentro de todo este grupo que yo tengo dentro de mi floricultora, sí, yo he encontrado que aquí hay un gusano X, ejemplo, puede ser que nunca se dé, porque eso sería catastrófico para las flores. Puedo encontrar, ¿no es cierto?, un pétalo que esté medio raro, puedo encontrar tal vez un ancho que esté medio raro, un alto que esté medio raro. Entonces yo voy viendo qué errores puedo o sea, sacar de mi muestra. Y entonces yo puedo decir, si en la muestra que estoy agarrando, que en este caso es sistemáticamente, o sea, es decir, 1, 5, 10, 15, 20, y cojo de cada una de ellas 4, 5 flores, y de ahí estoy sacando, ¿no es cierto?, las características de que les estoy hablando. Entonces, por lo tanto, luego puedo decir, en todo mi floricultora existe, no sé, tamaños de este tipo, o sea, una variación. A esa variación ya en la producción se llaman tablas de control. Se llaman tablas de control. Entonces yo tengo mínimos, máximos, tengo una media en la cual está rotando casi toda la producción siempre. Y entonces yo puedo decir en ese tiempo que por A o B razones en las cuales yo, desde luego es un estudio, es un análisis agro, puedo decir en cada uno qué es lo que sucedió, por qué sucedió y qué es lo que voy a tomar como decisión a partir de eso. ¿Sí? Estoy hablándoles de algo muy práctico que se lo hace siempre. Se lo hace siempre. Se calcula la desviación estándar. ¿Por qué? Porque estoy calculando con respecto a una media de altura de flor, de tamaño de flor, de peso de flor, de color de flor, no sé. Entonces hay mucho tema de este tipo. Y así puedo tomar el que ustedes quieran, ¿no es cierto? Como más o menos yo les puedo decir, o sea, prácticamente en mi trabajo en este momento, yo lo que les digo a los muchachos es, verán, yo tengo, ¿no es cierto?, 8 personas. De las 8 personas hay algunas que trabajan, ¿no es cierto?, con solamente 15 tickets, mientras que por el otro lado hay personas que llegan a completar 50 tickets al día. Entonces, si yo hago una curva de desviación normal, de distribución normal, yo veo que en la mitad voy a tener la media entre lo que son los extremos, ¿no es cierto? 15 y 50,
estamos hablando de 65, entonces más o menos estoy en 32, en 33.5, ¿sí? O en 32.5, perdón. Y yo tengo la media, ¿no? Ahí está. Y ahí se ve el pico grandote. Pero yo lo que debo decirle es, discúlpeme, o sea, si bien el de 15 ha hecho por razones X y el de 50 por razones Y, son los valores más extremos. Pero yo para poder decirle a una persona, esto es lo que usted debería hacer, entre este rango se va a mover, ¿qué debería hacer? Generarle desde la media menos una sigma y desde la media más una sigma. ¿Por qué? Porque en ese periodo, en ese espacio, yo voy a conseguir el 65% de buenos resultados. ¿Sí? De buenos resultados. No le puedo tal vez llevar a que suba, ¿no es cierto? Y todos les voy a pedir que sean 50, que posiblemente algunos no lleguen, pero me voy a ir a la media. Entonces, en la media, sí le puedo decir de la media, un poquito más abajo o un poquito más arriba. Y siempre voy a tener. Ahora, sería ideal que de la media para arriba siempre esté. Eso es ideal. Es espectacular, ¿no es cierto? Pero no siempre se da. Entonces, por lo tanto, ahí yo tengo una exactitud total donde yo les he dado 15 de tickets, 60 como 50 tickets. La media, un valor, el sigma, otro valor. O sea, todo tuve para calcular. Y eso me permite decirles, ¿sabe qué? Fulano, sultano, mengano, ¿no es cierto? Evaluándoles, ustedes sí pasaron para el lado de la media para arriba. ¿Sí? Y los otros, no sé, el Juan, el Pedro y el otro, no llegaron a estos valores. Y entonces ni siquiera llegan dentro del valor normal, de la curva normal o de los valores de sigma. Entonces, por lo tanto, se tendrán que reemplazar a esas personas o darles una oportunidad o lo que sea. Si ven, lo mismo sucede en las notas. Yo les expliqué qué es lo que sucedió con el tema de química, ¿se acuerdan? Ya, entonces eso también pasa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este tipo de ejemplos, no sé si alguien más quiera darlo, uno más. Tenemos un chance ahí. Yo lo hice una vez, bueno, ya hace años, cuando trabajaba también en las florícolas, lo hacía a base de ensayos. No todas las variedades en las flores se les realiza el mismo manejo y muchas veces eso suele suceder de que tengamos tallos cortos, pequeños o incluso se nos salgan muchos ciegos. Entonces yo empecé a hacer ensayos dentro de una variedad, yo que sé, unos 5 ensayos diferentes para tener un resultado más efectivo. Entonces yo veía que unos ensayos mejoraban y otros, por decir, en un ensayo tenía más flor, es decir, tenía una planta, tenía unos 4 a 5 tallos, pero no pasaban de 60 centímetros. En otros, en cambio, tenía unos 3 tallos, pero esos lograba tener hasta 70, 80 centímetros. Entonces, de eso yo sacaba un promedio y aprendí a manejar con el mejor resultado que obtuve. O sea, no tenía mucha producción, pero tenía una flor de calidad. Entiendo, muy bien. Exactamente, o sea, efectivamente, ¿para qué sirve? Sirve para todo este tipo de cálculo en donde a través del concepto, ¿no es cierto? Puedo calcular un tamaño específico, un análisis específico. Lo que dice el José de los ensayos es tomar una muestra, es tomar una muestra, ¿no? Entonces, yo quiero un poquito ahorita pedirles que vamos a asimismo a dividirnos en grupos. Vamos, pero no quiero que suceda lo anterior, ¿no es cierto? Que dijeron, ay, ahí veo, ay, que quede ese video, ni me sirvió, lo que sea. Ahorita lo que voy a hacer es que los 3 videos siempre son complementarios. Los 3 siempre son. Y yo les dije, véanlos la otra vez. Y el rato que entré a ver qué estaban haciendo, sí, ni le habían visto. Otros como ya le habían visto así nomás y le dejaron, volvieron a ver, volvieron a repetir porque tuvieron que hacer el deber o que hacer lo que les pedí. Entonces, ahorita les pido que esto es súper importante. ¿Por qué? Porque en
en toda población o en todo lo que yo les llame como población, voy a tener que muestrear. Entonces siempre voy a ver un número específico, ¿no es cierto?, al cual yo puedo tomar una muestra como para poderme proyectar. Y eso realmente es algo esencial en los temas estadísticos. O sea, es decir, tomar una muestra y ver qué es lo que yo tengo. ¿Sí? Entonces, en este caso, para lo que yo estoy viendo, ¿no es cierto? Yo tengo dos videos, ¿no es cierto? Tres videos realmente. El uno que es qué tamaño de muestra debo tomar. Luego, dentro o más bien, después de ese video, que es el video 2, ¿no es cierto? Tengo un tamaño de muestra diferente, en donde yo ya estoy viendo los otros parámetros que están diríamos, en consecuencia o que yo voy a utilizar. Y la población infinita, ¿no es cierto? Cuando yo tenía una población infinita, vimos ayer una fórmula que era como z al cuadrado multiplicado por s al cuadrado por e es dividido para el error al cuadrado. Entonces, z claramente sabemos que es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Que en este caso es la tipificación. Pero si me dan el valor de z, yo no tengo problema. Pero luego hay un P y un Q, ¿no es cierto? Un P y un Q. ¿Qué era el P y el Q? Era esa variabilidad positiva y la variabilidad negativa. ¿Qué es lo que significa entre el P y el Q? Que entre el P y el Q, ¿no es cierto? Yo tengo una probabilidad que ocurre el evento, ¿no es cierto? Con éxito, o puedo también tener una probabilidad que no ocurre el evento. Entonces ahí si ven, hay una variación. Y eso es lo que va a explicar el segundo video, que es complementario al primer video. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, otro video que ese sí es de verificar, o sea, es lo que hemos estado conversando durante este tiempo, hemos estado viendo sobre el tema de la muestra, hemos bien, o sea, se explica la parte probabilística, la no probabilística, etcétera, ¿no? Entonces, es como más o menos cómo calcular el tamaño de una muestra y adicionalmente también para poder ver, o sea, la población, cuando desconozco la población, tanto infinita como finita. Entonces ahí se ve también la importancia del tamaño de la muestra, la fórmula, sus elementos y el ejemplo práctico, ¿no es cierto? Y también hay ciertas cosas que pone el video, que eso es una plantilla para ver las fórmulas también, que eso sí lo podemos ver. ¿Ok? Entonces, los videos, los dos, el primero y el tercero, es aproximadamente de 6 minutos. Entonces, tranquilamente, yo me puedo demorar otros 6 minutos para poder hacer una presentación chiquita en función de lo que voy capturando también del video o escribiendo o detallando, ¿sí? El único que no sé si es que es un poco, sí, el segundo tiene una mayor, o sea, ahí más bien en el grupo 2 le voy a pedir que utilice con Excel, que hagan un calculito de todo lo que está, porque ahí le explica, ¿no? Le explica todo lo que puede usted hacer y en ese caso, o sea, haciéndolo de esa manera, se puede sin ningún problema replicarlo a través del Excel en cualquier fórmula, ¿sí? Entonces, ahí va explicando cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer. Y entonces está poniendo los errores, está poniendo el N del tamaño de muestra, el Z, el E, el P y el Q. Y así vamos viendo todo, ¿ok? Pero son 8 minutos en el segundo. Ahí más bien se utilizaría un Excel. No necesitaríamos que se calcule, que se haga ningún PowerPoint, solamente el Excel, ¿ya? Entonces, voy a copiarles en el chat, ¿no es cierto? Voy a copiarles en el chat los diferentes grupos y cómo vamos a ir haciendo este ejercicio, ¿sí? Que en la mayoría de los casos, yo he visto, unos actúan y les gusta interactuar y se ponen adelante y ponen su computadora, etcétera.
Y hay otros que les resbala, ¿no? Que no, ni quieren también ver el video. Entonces, el grupo 1, ¿sí? El grupo 1 tendría este video, ¿no es cierto? Que estoy poniendo a continuación. Vamos a ver el grupo 2, ¿sí? Esto ya lo vimos en concepto, entonces por lo tanto es más fácil entender si es que ya, como ya vimos el día de ayer, ¿sí? Vamos ahorita simplemente a ver como aplicaciones de lo que tenemos, ¿no? Entonces vamos al segundo grupo. El segundo grupo es este que está acá, ¿sí? Grupo 2, ¿sí? Y el grupo 3 es el siguiente link que también le estoy copiando en este momento a todos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí estamos. Entonces también en este caso José, que a pesar de que no estuvo ayer, va a entender parte de lo que nosotros vimos el día de ayer. ¿Ya? Ahí están los tres grupos. ¿Todos clarísimos? Ya. En este momento tenemos participantes 17 sin mí. ¿Ok? Entonces yo suelo entrar a cada uno de los grupos. ¿Ok? Entonces vamos viendo. Ahora sí. Entonces, yo voy en este momento a dividir en 3 grupos, ¿sí? La selección de grupos va a ser automática, ¿sí? Porque no necesariamente siempre tenemos. Entonces, vamos a ir viendo que va a haber posiblemente 3 grupos, no, un grupo de 5 y 2 grupos de 6, ¿sí? Vamos a ver qué nos está poniendo, porque son 2, 4, 6 en el uno, 2, 4, 6 en el otro y 2, 4, 5 en el otro. O sea, entonces la sala 3, que es el grupo 3, sala 1 es la de la del grupo 1. Entonces, sala 1, grupo 1, sala 2, grupo 2, sala 3, grupo 3. ¿Clarísimo? ¿Ok? Entonces ya en el grupo 1 está José Pujota, Kevin Cedeño, María Gallegos, Marlene Maigua, Mayra Pinango y Verónica Jami. Grupo 2, sala 2. Darío Peñafiel, Elizabeth Churaco, perdón. Franklin Morillo, Kevin García, Miriam Chuquirima y Zulma Morillo. Bien, o sea, va bien en la distribución. Ya. Y por último, la sala 3, ¿no? Donde está Edwin Muñoz, Jonathan Játiva, John Basurto, José Luis Pozo, Jorge Luis, perdón, y Natalie Flores. ¿Ok? Entonces, inicio y ya pueden ustedes también, ahí tienen en el chat, cópienlo o que vean en el grupo que están, ¿no es cierto? Y vamos a empezar. Entonces, ya pueden ir ingresando, veamos cómo les va y luego de eso seguimos hablando luego de 15 minutos aproximadamente, que es el valor en que se van a demorar. Si necesitan más tiempo, me avisan para extenderle un poquito, ¿ok? Sigan nomás yéndose a cada uno de los grupos. Sí, eso. Entonces nos faltan ya pocos. Jorge Luis estaba en la sala 3. No me permite entrar a ninguna sala. Zulma estaba en la sala 2. No ha entrado, dice todavía. No me sale para ingresar a ninguna sala. Es imposible porque le debió haber salido en la pantalla. No me salió, por eso sí me sabe salir, pero ahorita nada me dejó ahí. A ver. No me sale. A mí tampoco, no me sale. Zulma, le voy a mover a la 3. Ya, Ya, ahí sí ya me salió. ok, perfecto. Y ya. A ver, ¿quién más era? Y Elizabeth, ¿no? Elizabeth, ¿cómo está? Ya.
número limitado de elementos. Todos los habitantes de una comunidad, el número de estudiantes de una institución universitaria, el número de obreros de una compañía o la flota de vehículos de una transportadora. Todo esto serían ejemplos de una población o universo finito. Para una población infinita es la que está formada por un número extremadamente grande de componentes, donde no se puede contabilizar todos sus elementos, ya que existe un número ilimitado de estos. Como ejemplo, la población de insectos en el mundo, número de estrellas en el universo, cantidad de granos de arena, número de gotas de agua en un lago. Estas son las fórmulas que nos van a permitir llegar a cada una de estas poblaciones, donde podemos ver cada uno de los parámetros que la componen. Aquí vemos ¿Qué pasó? No escucho. donde podemos ver cada uno de los parámetros que la componen. Aquí vemos la relación de los 6 parámetros que componen cada una de estas fórmulas que intervienen en su cálculo. A continuación veremos detalladamente cada uno de esos parámetros. El tamaño de muestra es lo que estamos buscando y es el número de elementos o sujetos extraídos de una población. Es lo que queremos calcular. Tamaño de la población o universo. Son los individuos o elementos en los cuales se pueden presentar características susceptibles a ser estudiadas. Es la población a la cual yo quiero estudiar. Y tenemos universo finito y universo infinito. Como ejemplo, para universo finito tenemos hombres y mujeres mayores de 16 años, estudiantes de administración de empresas en la Universidad XC de Bogotá. Vemos que esto sería una población finita. Mientras que una población infinita serían hombres y mujeres consumidores de agua en botella. El Z calculado es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Y el nivel de confianza es el grado de certeza o probabilidad expresado en porcentajes con el que se pretende realizar la estimación de un parámetro a través de un estadístico muestral. Este Z calculado está asociado a una distribución normal. Una cosa muy importante es que el nivel de confianza lo coloca el investigador con el grado de certeza que quiera la investigación. Existen unas tablas estadísticas que asocian un nivel de confianza a un Z. Por lo tanto, como el Z lo coloca el investigador, sabremos cuál es el valor de Z calculado para utilizarlo en la fórmula. En esta tabla podemos ver que si se tiene un nivel de confianza del 95%, el Z calculado va a ser igual a 1,96. Mientras si se tiene un nivel de confianza del 90%, el Z calculado va a ser igual a 1,645. Y si lo que se quiere es un nivel de confianza del 99%, el Z calculado va a ser igual a 2,58. El margen de error es el error de estimación máximo aceptado. Es la cantidad de error de muestreo aleatorio resultado de la elaboración de una investigación. Por ejemplo, si en una encuesta de notoriedad se dice que el top of mind de la marca estudiada es del 60% con un margen de error del 5%, esto significa que ese top of mind real varía entre más o menos 5. Por lo tanto, se ubica entre 55 y 65%. Muy importante saber que el error también lo coloca el investigador. ¿Con qué criterio? Con el criterio de certeza que él quiera esa investigación. Tenemos que P es la probabilidad de que ocurra el evento que estoy estudiando, la probabilidad de éxito o proporción esperada. Mientras que Q es igual a 1 menos P y es la probabilidad de que no ocurra el evento que estoy estudiando o probabilidad de fracaso. Para conocer P, normalmente es necesario tener investigaciones pasadas. Si P, la probabilidad del evento que estoy estudiando es igual a 30%, entonces Q va a ser igual a 70%. En muchas investigaciones no se conoce P. Y si no se conoce P, debemos darle el mismo peso de que ocurra el evento que estoy estudiando como que no ocurra. Entonces P va a ser igual a 50%
y Q va a ser igual a 50%. Después de ver la definición de cada uno de los parámetros para hallar el tamaño de muestra, pasamos a hacer una formulación en Excel para que el cálculo sea más sencillo. De esta manera queda la formulación del tamaño de muestra en Excel, donde tan solo llenando los campos de cada parámetro obtendrás el tamaño de muestra. En este enlace podrás ver el cálculo del tamaño de muestra en Excel paso a paso y además en su descripción podrás descargar el archivo de Excel para que lo utilices calculando diferentes tamaños de muestra. Perfecto. Listo. Entonces, continúen nomás. Yo ya me voy al otro grupo. Nos dicen que el investigador asigna un nivel de confianza del 95%. Eso quiere decir que con ese 95% debemos hallar el Z. El nivel de confianza depende del Z. Como es del 95%, nos vamos acá a la tabla y nos dice que para 95% el Z es 1,96. Entonces vamos a colocar 1,96. Le damos a aceptar. Y nos dice que hay un margen de error del 3% que asignó el investigador. Entonces vamos a decir que el error es del 3%, donde se desconoce la probabilidad de P del evento, la probabilidad de que ocurra el evento que estoy estudiando. Como lo desconocemos, lo dijimos anteriormente, debemos darle la probabilidad de que, la misma probabilidad de que ocurra como que no ocurra. Entonces vamos a tener que la probabilidad va a ser de 50% y la probabilidad de que no ocurra va a ser de 50%. Si tuviéramos la probabilidad de que ocurra, un ejemplo, fuera la probabilidad de que ocurra el evento fuera 70%, entonces ese sería P y 1 menos ese P sería 30%, sería la probabilidad de que no ocurra. En este caso no tenemos esa información, pero ya aquí el Excel, esta formulación nos calculó el tamaño de muestra y vemos que es 1065,02, que lo tendremos que redondear porque estamos hablando de personas. En este momento hemos calculado el tamaño de muestra finita. Ahora vamos a calcular el tamaño de muestra para una población infinita. Vamos a realizarlo de la misma manera. Vamos a calcular primero la parte del numerador, luego la parte del denominador y luego hacemos esta división para que nos quede más fácil. Entonces le vamos a dar igual para la parte del numerador donde nos dice, vamos a abrir paréntesis y nos dice que z al cuadrado. Entonces z por z sería z al cuadrado. Cierro paréntesis. Por p que va a estar en esta casilla, por q que va a estar en esta casilla. En este momento ya habremos realizado la parte del numerador. Ahora acá vamos a realizar la parte del denominador, le vamos a dar igual y nos dice que el error al cuadrado. Entonces le vamos a decir en esa casilla error por esa misma casilla sería error al cuadrado. En este momento ya tenemos el numerador y el denominador. Entonces acá donde vamos a dejar el cálculo del tamaño de muestra decimos igual y vamos a dividir el numerador dividido entre el denominador. Y en este momento, ahí nos va a aparecer el tamaño de muestra cuando llenemos los valores necesarios. Entonces, acá nos aparece un ejemplo donde nos dice calcular el tamaño de muestra para una población desconocida, donde el investigador asigna un nivel de confianza del 95%. Como el nivel de confianza es asociado al Z, entonces vamos a ver que para un 95% de confianza el Z es 1,96. Entonces vamos acá y vamos a colocar 1,96. La probabilidad, luego nos dice que tiene un margen de error del 3%. Entonces vamos a colocar el margen de error de 3%. Y nos dice que P, la probabilidad de que ocurra el evento es desconocida. Como no la conocemos, debemos dar la misma probabilidad de que ocurra como no ocurra el evento. O sea que le vamos a dar 50% y le vamos a dar 50%. En este momento ya nos calculó el tamaño de muestra para la población infinita buscada, que viene a ser
1067,11. Este valor lo tendremos que redondear porque estamos hablando de personas. En este momento ya hemos calculado en Excel tamaño de muestra finita e infinita. Este Excel que acabamos de realizar acá, Ingeniero, ahí tenemos que hacer solo las tablas, ¿no es cierto? En Excel. Sí, sí, así es, así es. Ah, ya. Sí. Ya, gracias. Tanto para el finita como para el infinita, ¿no? Sí, Ya, sí. Y me parece que inclusive si ustedes se bajan, bájese un poquito. está ahí Bájese. mismo. Exactamente, bájese, bájese. Exacto, ahí está. Ahí me parece que cuando dice mostrar más, ya, no, más arriba. Ahí, por ahí, un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito. Entra un poquito más abajo. Ahí, Ah, ya, ya. ahí, ya. Ahí está. Dele clic ahí. Ya, entonces ahí usted puede bajarse el archivo. Acepta o no acepta cookies, como quiera. Ahí está, descargar. Ya creo que se descargó. Sí, ya se está abriendo ahorita. Es que está muy lento mi internet. Ya. Bien, aquí está. ¿Y ahí qué le hacemos? Ya, no le veo. O sea, como ustedes, yo estoy viendo ahorita solo Ay, la parte ya, ya, a ver. ya. Yo les comparto esto. A ver, voy a dejar de compartir. Ahí sí, están viendo. Correcto, Ahí correcto. sí. Ya, Ya, entonces ya está, en ese caso, está hecho el ejercicio. Arréglelen bonito el tema y bueno, ahí está. Ya cualquier tema que tengan está ya descargado y también ustedes les pueden explicar a sus compañeros lo que en este caso están viendo. ya, ¿Ya? Entonces, de su caso, o como es en este caso su caso, ya estaría listo. ya. ¿Ya? Listo. Entonces, tanto para la muestra finita como para la muestra infinita tienen que explicarlo, ¿no? Explicarlo como se debe. Ya, Listo. Entonces, en su caso, tendrían que escoger a una persona para que pueda explicar lo que ustedes están viendo en este momento y lo que a la final o sea, van a compartir con sus compañeros. ya. Listo, ¿Quién, ahí escojan nomás, vean y quién a la expone? final ya. ¿Quién va a exponer? Compañera, no sé si le vio la parte de la fórmula, tocaría chequearle bien, porque ahí está Ah, sí. la base para hacer el ejercicio. Ya verán ahí solamente unas cosas que solo Aquí no por, aparece. miren, no, sí aparece la fórmula. Píquele justo en la E6, ahí está. Sí, sí. Ok. Ahí No, está. no aparece. Es que están protegidos, creo. Ah, está Sí, protegido. está Ya. protegido. Sí, bueno, pero en este caso, sí, efectivamente ahí está. Ya, déjeme ver. Ya, espérenme un ratito. Bueno, véanle, o sea, hagan ustedes colocándole, o sea, otros valores, aunque todo está protegido, no hay cómo. Sí. Em, Mejor le vamos a hacer otro. Porque no no sé. necesariamente verá. Bueno, háganlo, pero no creo que sea porque toda esa fórmula y todo lo que les resulta más fácil es desproteger el archivo de Excel.
Ya, pero Eso sí se puede hacerlo en el internet. O sea, ¿pueden copiar eso? Sí pueden copiar, véale, creo que no. sí se puede, pero no sé A ver, si. véale si es que puede, póngale un Excel nuevo. Sí se puede copiar, pero no sé si. Ahí vaya ese archivo, que genere un nuevo y cópiele. Sí, ya copié ya. Ya, entonces ahí sí, ya, entonces ya puede hacerlo. Hágale nomás. Sí, ya le vamos a hacer otro. Mm, Ya, ya está ahí. Ya. Ya ahí solamente le explicamos y ya. Exactamente. Ya. Solo le explicamos y ya. Alguien que quiera exponer, Alguien que quiera lanzarse al ruedo. alguien que sea valiente. Alguien que le guste. Mm, Esta parte. Listo. Bueno, voy a irme al otro grupo. Ahí les Mm, dejo ya. Ya, ingeniero, gracias. Muy bien, ya ha estado todo acá. ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jorge Luis? Ya está todo. Aún no, pero falta un poquito. Falta un poquito, ya. Tienen que escoger también a la persona que vaya a hacer la presentación, ¿no? En representación del grupo. Bueno, Aquí le sumé a Zulma también que no le salía en el otro grupo, le resté del 2 y le sumé al 3. Así que están cargados. Más o menos como el PSG. Eso mismo le iba a decir. llegó Messi al último. Y ahí tenemos ya hasta dónde, cómo, ahí está la fórmula. Ahorita tendremos que poner el ejercicio para ver cómo se calcula cuál sería el valor que en el video nos da. Correcto. ¿Le captura el ejercicio? Sí, porfa, ya para Ya, con ahorita. la imagen poder explicarle. Ya. Muy bien. Ok, entonces, ¿en qué tiempo más o menos? Porque yo creo que, o sea, bajo este esquema, ya en mi caso, ¿no es cierto? Voy a salir de la sala, sí, pero ya los otros grupos ya están listos. Entonces, o lo hacen rapidito o déjenme ver cómo van, ¿ya? El grupo 2 ya está listo, voy a ver en el 1, perdón. Ya Ya, vengo, vaya, vaya nomás, vaya. vaya nomás, ya me voy nomás, ¿ya?
Le podría poner abajito ¿En dónde? de la tabla que está a la izquierda. El Porque que la dice fo- parámetro y insertar valor. Ujú. Una pregunta. ¿Ustedes Esos son los valores. le bajaron al archivo que está ahí, no? Sí, Sí, Ya. o sea, para tener un ejemplo. Ya, está bien, no se preocupen. Lo que pasa es que esto que están haciendo ustedes lo está haciendo el grupo 2 y va a explicar el grupo 2. o Pero sea, déjenme ver la presentación. ¿Que se repiten los videos? Sí, porque este es el primer video que nos mandó. Correcto, Sí. correcto. Déjenme ver la presentación. Ya le pongo. Hallar el tamaño de muestra en una investigación es muy importante. No Por hablo eso en del este video, video sino hablo de la presentación que ustedes debían hacer de la explicación. No lo hicieron, sino más bien solo querían presentar la tabla. pensábamos que dijo que explicara más el ejercicio. No, lo que les decía es que tenían que explicar lo que vieron en el video. Mm, Esto verían en el video que explicó. El último Hasta ahí da vamos a el resolver. Claro, Y pero, vamos a resolver este ejercicio. claro, pero ya está resuelto. ¿Qué van a resolver? o sea, ahí vamos a cambiar los valores para desarrollar No, con la fórmula lo que tenían que hacer era lo que les mandé, que hagan el resumen de lo que vieron en la presentación, eso no teníamos muy porque claro. son complementarios. O sea, ustedes lo que fueron es al final a bajarse el archivo y ya está hecho, pues. Ujú. Ya, entonces, del primer capítulo, o sea, yo les voy a dar 5 minutos para que estemos en un break. Así que ahí pueden terminar lo que les acabo de decir. Sí, Y eso lo tenemos que hacer en PowerPoint. eso hay que hacerlo en PowerPoint. Sí, Ah, ya eso no tenía muy claro. ya, ok. Entonces, Ya. ahorita voy a salirme de la sala y voy a convocarles a todos en una sola, ¿ya? Ya. Eh, ya.